Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos al primer vídeo de la temporada de Eurovisión, la reacción al recap de las canciones del Benidorm Fest 2025. ¿Por qué una reacción al recap? Eso significa que no me voy a grabar reaccionando a las canciones enteras, me voy a grabar reaccionando a las canciones enteras, eso sigue igual. Pero como sabéis que por copyright tengo que parar los vídeos y traduzco la letra y hablo de la música, hablo de la voz y de un montón de cosas, mis vídeo reacción barra análisis son muy extensos y tardo mucho tiempo. Entonces, por ese motivo he decidido reaccionar este año al recap para ofreceros un primer contenido, porque al final normalmente también me pasa en Eurovisión que van saliendo las canciones, no me da tiempo a reaccionar y suelo ver el recap de las canciones para tener una ligera idea de cómo son las canciones que han salido y luego reacciono a ellas. Y por ese motivo he dicho, ya que voy a escuchar el recap antes de grabarme las canciones enteras, ¿por qué no me grabo y así tenemos ese contenido? Y también os digo que con experiencia con Eurovisión realmente no cambié tanto mi opinión del trocito pequeño que se escucha en el recap a cuando escucho la canción entera. Pocas veces me he llevado una sorpresa para bien o para mal, es decir, que ha cambiado mi opinión. Normalmente no suele cambiar tanto mi opinión, ¿eh? Porque realmente el estribillo, que es lo que se escucha en el recap, es la parte potente de la canción. Entonces, realmente, a no ser salvo sorpresas, no cambia tanto mi opinión. Así tenéis este vídeo para poder comentar e ir diciéndome quiénes son vuestras favoritas, a qué canciones le debo dar prioridad, mientras yo me voy grabando individualmente cada una de las canciones. Y dicho esto, antes de escuchar el recap, hoy en la rueda de prensa han anunciado que tenemos cambio en el sistema de votación del Benidorm Fest. El sistema de votación de antes era 50% jurado y 50% televoto dividido en un 25% en un jurado demoscópico, que eran 250 personas elegidas al azar de distintas edades y distintas profesiones de España para representar una votación de toda la población española, y un 25% del voto de pago por SMS. Bien, ahora se elimina el voto demoscópico, ese jurado de 250 personas elegidas al azar, porque entra el voto gratuito a través de una aplicación y por lo tanto ahora se va a dividir en un 25% voto gratuito por aplicación, que tenemos un voto gratuito descargando la aplicación de RTV Play, más el 25% que vale el voto de pago por SMS. En un primer momento puede parecer una tontería, que realmente lo es, porque mucha gente va a pensar, ¿quién va a votar de pago pudiendo votar gratis? Pero realmente gratis solo se vota una vez. Y si los eurofans quieren hacer estrategia y quieren asegurarse que va a su favorito, pues van a votar más veces por mensaje. Entonces, a priori puede parecer que el voto por SMS y el voto de aplicación gratuita van a votar las mismas personas y van a ser los mismos votos, pero no tiene por qué, porque al ser un voto gratuito por aplicación puede incentivar el voto en nuestros amigos, es decir, los locals que no son tan fans como nosotros, pero ven las galas igual que nosotros y después de verlas, pues a lo mejor dicen, oye, si es gratis, pues voy a votar al que me ha gustado. Y quizás puede parecerse al voto demoscópico, o eso es lo que se cree Televisión Española, y por eso yo creo que lo ha dividido. También creo que si en 2 o 3 ediciones se dan cuenta que el voto por SMS y el voto de aplicación gratuita coinciden, al final lo acabarán uniendo y será un 50% unidos, eso lo tengo claro. Pero de momento esas son las novedades. Y dicho esto, vamos a reaccionar al recap de las canciones del Benidorm Fest 2025, que si veo que hay alguna canción que tiene potencial o siento que hay algún winner alert, pues empezaré reaccionando individualmente por esa canción. ¿Estamos preparados? ¡Vamos allá! Bien, pues comenzamos la temporada Eurovisiva reaccionando a las canciones que optan a representar a España en Eurovisión 2025, es decir, las canciones que compiten en el Benidorm Fest 2025. 3, 2, 1, play. Tun, tun, tun. Vamos allá. Vale, Carla Frigo. Muy buena mezcla. Quizás la música está demasiado alta que la voz. Vale, buen uso del vocoder. Vale, con este trozo que aprecio. Primero, que la producción es increíble, es una producción electrónica, pero que no suena básica, suena bastante moderna, bastante currada. ¿Y por qué digo que no es un sonido electrónico básico? ¿Qué me refiero con un sonido electrónico básico? A esa mezcla electrónica que se utiliza en la mayoría de las canciones pop actualmente, que está de moda. Es un
pop electrónico tirando un poco más al sonido clap, incluso te diría al techno, y eso le da un poco más de personalidad porque además hace la canción mucho más agresiva, mucho más explosiva. Quizás lo que no me gusta, no es que no me guste, es que la voz en este trozo tan pequeño que he escuchado, quizás es por el efecto eco que le quieren dar. Ella parece que por cantar con sensualidad estaba cantando con una voz aireada, pero estaba totalmente con efecto y con filtro, no se apreciaba tanto. Entonces la voz se escuchaba muy débil y bajita porque está intentando dar sensualidad. Entonces eso hace que la música se la puede comer. Ese es el pero que puedo ver, que la voz suena un poco más baja que la música, por lo tanto, en directo eso, o hay que meter un reverb, o ella tiene que cantar con mucha potencia para no ser eclipsada con la producción, pero de momento me deja con ganas de más, y que es una canción pop electrónica, pero moderna y que destaca del pop electrónico actual porque tira un poquito más al clap. Y en general, la canción da un juego para la puesta en escena con esa caña, pero de vestuario, de iluminación, de apagar las luces, usar luz fluorescente, porque al final es sonido club y discoteca, puedes hacer cosas muy visuales. Pero eso para cuando escuche la canción entera. Seguimos con el recap. Es que es súper sensual la canción, da un juego a bailar. Vale, Celia Cruz. Una salsa. Ostras, espero que pueda bailar porque otra canción para show. Vale, la voz es interesante. Vale, vale, es cierto que presupongo que este es el estribillo, no es un estribillo que sea extremadamente pegadizo, sí que lo es la música instrumental, pero claro, es una salsa, de momento en este trozo no hemos visto que haya estado fusionada quizás con sonidos electrónicos o dance para hacerla más comercial y más actual y más moderna, lo cual eso ya la distingue porque va con un sonido puro, un género puro, una salsa, a no ser que luego haya más sorpresas que no hemos visto. Entonces, es un estribillo que por el ritmo de salsa te llama la atención, pero quizás melódicamente no es tan pegadiza. Entonces otras canciones comerciales o con un estribillo más pegadizo y preparado para que se te quede en la cabeza la pueden pasar por delante. Pero el hecho de que sea una salsa puede dar un juego la puesta en escena porque es algo que sé que es cierto en Eurovisión. Sí, sonidos mediterráneos, algún toque latino hemos tenido. Puramente una salsa, ahora mismo no caigo, no me suena, lo único que no era salsa, la ganadora Letonia 2002, pero no era una salsa, pero la puesta en escena, ella se fue quitando ese traje y acababa con ese vestido largo, ese toque, entonces me lleva todo a algo así. Si me trae una salsa, necesito, espero que sepa bailar, que baile una salsa, pero es necesario entonces el baile y el espectáculo. Y eso lo va a hacer algo distintivo. Ahora ya el resto tengo que escuchar la canción entera para ver si estamos ante una canción que simplemente destaca por el género musical o tiene algo más y tiene toques que le hacen parecer un hit y una canción competitiva. Pero de momento es bastante interesante porque ya por el simple género musical se distingue de las demás. Y encima la voz, lo poco que he escuchado es una voz rara, también por la colocación distinta, grave, muy interesante, me deja con ganas de más. Es cierto que de momento preferiría la canción de Carla porque es más efectiva, más llamativa, eso sí, por lo que digo, la de Carla suena como un hit, es instantánea. La de Celine no, esa es la diferencia, por eso tiene que ir con la puesta en escena a matar y ser distintiva y potenciar el género distinto que ha traído. Seguimos. ¿Vale? Vale, no es lo que me esperaba, es un pop muy tranquilo, tipo Amaral. Vale, realmente este trozo del recap no le hace justicia. A lo mejor estamos ante una y mamá porque en el trozo del recap tampoco le hacía justicia. Y claro, son las personas que escuchaban las canciones enteras empiezan a decir, oye, cuidado esta canción, cuidado con esta canción. De momento, lo que se aprecia es que es un pop español, es demasiado tranquilo quizás para un mensaje tan potente porque al final es una canción, por lo que ha dicho ella, claro, yo no la he escuchado ni he leído la letra. Con Mala Feminista digo yo que la letra lo que se trata es de recordar lo que es el feminismo, que es luchar por una igualdad entre el hombre y la mujer, que no haya esa desigualdad, no realmente que uno esté por encima del otro y pise al otro. Creo que por ahí van los tiros. Entonces, con una canción con esa letra, si esperas un himno,
una voz más poderosa que ella la tiene, más potente, algo que te enganche, entonces quizás hay que escucharla entera para ver cómo evoluciona. Si realmente todos los estribillos son así, tenemos un problema porque no hay himno y no destaca. Entonces espero que quizás este sea el primer estribillo que simplemente el recap no le haga justicia, porque así realmente no destaca. Entonces de momento la de Carla y Celine con sus estribillos se la comen. Así que realmente me espero que me lleve una sorpresa escuchando la canción entera, porque es cierto que el pop español no lo veo yo muy competitivo para Eurovisión porque realmente suele ser muy lineal, entonces si se necesita algo más impactante. Así que ya veremos cuando la escuche entera. Seguimos. Me arriesgo a perder el carnet de buena Es que es feminista. muy calmada. Estamos pegados como ¡Uh! chicle y Pero esto es Crazy in Love de Beyoncé, ¿eh? en el Con cuerpo las de trompetas. Vale. la mujer Sonido R&B, incluso te diría un toque jazz. ¡Wow! Es muy... ¡Oh! Y ahí vamos a tener un cambio de ritmo muy interesante. Vale, realmente es muy parecido el instrumental a Crazy in Love de Beyoncé, muy similar. Las trompetas eran. Entonces, y realmente eso es lo que más me ha llamado la atención. ¿Pero por qué? Porque me recordaba a Crazy in Love y Crazy in Love es uno de los mayores temazos de la música de los años 2000. Entonces, te recuerda una canción que ha arrasado mundialmente es positivo. Pero el hecho de que te recuerde también es algo negativo, pero la gente, ay, es que se parece no sé qué, ay, que es que se parece no sé cuántos, ay, que sí no sé qué, que no pasa nada. Pero claro, si te recuerda una canción, luego necesita tener su propia personalidad y tener toques distintivos para alejarse de esa canción y que simplemente sea un toque que recuerda, pero no toda la canción, porque si ya recuerda toda la canción, malo, porque vas a preferir a la original. Espero que ese no sea el caso. Y de momento, a ver, ninguna canción me está diciendo, wow, esto es espectacular, pero todas de momento me están dejando con ganas de más, que es algo interesante. Y además aquí en la de Daniela se veía que iba a haber un cambio de ritmo que se iba, si no me equivoco, al hip hop. Y claro, y ese instrumental era muy R&B con un toque de jazz, o sea, un estilo de música negra que no sé yo cómo será su voz y podrá estar a la altura de un ritmo tan rápido necesita mucho fondo para cantar. Claro, en este estribillo no estaba cantando apenas, solo haciendo el na na na, pero con una canción con R&B y con hip hop, aparte de quizás rap o mucho fraseo rápido, también me espero unos buenos runs, unos buenos giros vocales dentro de la música R&B. O sea, que las expectativas están muy altas con esta canción. Que además, encima, con ese ritmo que si te lleva a Crazy in Love y es una canción que a día de hoy la siguen poniendo en discotecas y la gente grita, te incita a bailar, aquí el show y el baile es obligatorio. Cuando la escuche entera diré, pero tenemos aquí una posible sorpresa como Chanel, ya lo veremos. Nana, pa' ti, papi, no estoy disponible. para ti, papi, no estoy disponible. Mira, si va el hip hop. Mentiras, tus lamentos. Hola, Marc Voy a Anthony. seguir llevando tus heridas en mi cuerpo. Ya me cansé de ¡Uh! Buena tutearlo. voz. Me niego a hacer un A tipo ver, de el instrumental también es muy cemento. bueno. Ya rompo este contrato. ¡Ole! Bueno, te quiero decir, Marc Anthony es la primera impresión, pero también un toque de David Bustamante de sus canciones del 2000 del verano, o sea, una mezcla entre David Bustamante y Marc Anthony. Vale, lo que me ha parecido en el estribillo es que tenemos una canción que es interpretativa porque era bueno, no me he quedado con la letra, pero lo que parecía es que realmente estaba no echando la bronca, sino estaba como aliviándose, desahogándose. Entonces es una letra interpretativa, como de telenovela. Al igual que con la canción de Celine, aquí destaca el género musical. Ahora mismo es cierto que estamos viviendo un boom en el que a nivel mundial uno de los géneros musicales de moda es la música latina, más tirando al reggaetón o la bachata, pero al final la música latina ahora se está consumiendo a nivel mundial. Entonces quizás eso se nota en que ya llevamos dos canciones puramente de género latino, que son esta y la de Celine, y luego, además, probablemente la de Daniela o la de Carla también tengan toques latinos, aunque estén fusionadas con electrónico, el caso de Daniela R&B, hip hop, etcétera. Entonces, quizás se está notando también que han ido a coger canciones de este género latino porque realmente ahora mismo está muy de moda y tarde o temprano una canción latina va a ganar Eurovisión.
Pero lo que quería decir es que al contrario que sucede con la canción de Celine, que sin ser, porque es puramente salsa, sin ser especialmente comercial, el ritmo te atrapa mucho para bailar y te llama la atención y la voz era interesante, y sin embargo la de David, a pesar de haber una gran voz también como con la de Celine, no me atrapa tanto ni me llama la atención. Quizás porque me ha llevado directamente a canciones latinas de los años 2000, David Bustamante y Marc Anthony, y eso la hace menos atractiva. No sé el por qué, pero claramente el punto fuerte va a ser la voz y la interpretación. Hacer una actuación quizás más interpretativa de telenovela en el escenario con una bailarina, un bailarín, lo que él quiera, y representando la escena para que estemos atentos a la canción, porque es cierto que a pesar de ser rítmica y veraniega, no me ha llamado tanto la atención en el recap. Entonces va a necesitar bastante de interpretación y de puesta en escena quizás para llamar más la atención. Y fíjate que tiene un género musical que de por sí se distingue de los demás y una voz bastante buena. Pero es cierto que no me ha llamado la atención. O sea, de momento para mí destacan Carla, Celine y Daniela. Seguimos. Ya rompo este contrato. ¿Ves? Ya rompo este contrato. Drama, pasión. Yo lo haría con la pena. Un paso doble. Quedarme a mi lado y es lo más fiel La voz retocadísima, Teresa, por Dios. como un hombre en el altar. Un paso doble con electrónica. Tengo que llorar. No, Vale, estoy completamente en shock. No me esperaba para nada esto. Y mira que su canción del Pirulí ya apuntaba maneras porque era un chotis también fusionado con electrónica. ¡Un paso doble! Por Dios, un paso doble con electrónica. La voz está completamente retocada, cosa que no me gusta nada, pero ya se sabe que hay que cantar en directo, entonces ella lo sabe. Eso es un problema, porque o la canción pierde personalidad o gana la canción en directo. Yo siempre soy partidario de que algún efecto está bien en la canción para darle un toque moderno, un toque diferente, pero algún efecto, poner toda la canción con efecto, para mí la estropea porque pierdes la calidad de la voz y los matices de la voz. Entonces, en teoría, debería ganar en directo porque escucharemos la calidad de su voz. Es cierto que de lo poco que escucha de ella, no siento que quizás tenga una gran voz, a lo mejor con un gran vibrato o coplera para darle ese toque de paso doble. Entonces, por eso el toque de autotune o los efectos que tenga la canción al meter electrónica queda muy bien porque lo modernizas y no lo cantas de forma antigua. Entonces, me da bastante curiosidad cómo lo va a hacer en directo, porque sí que es cierto que voy a querer escuchar como alguna parte que la cante con una voz más clásica y tradicional y otra más actual. Entonces, en algún momento le dejarán de utilizar efecto, pero no en toda la canción. Entonces, me causa bastante curiosidad. Entonces, lo que me ha llamado la atención una vez más es el género musical y quizás no tanto la canción, pero la tengo que escuchar entera porque igual me llevo una sorpresa, porque esta chica tiene temazos. Entonces, de momento no me destaca en el recap, pero quiero darle una oportunidad porque creo que me puedo llevar una sorpresa. De momento me están gustando, pero ninguna me está flipando. Vamos a seguir. ya no me escondo cuando tengo que llorar. No lo ves. Oh, una balada. Ya no mola el club sin ti. No lo ves. Vale, aquí la voz se escucha más limpia y ¿Pa' buena qué voz. ponerme guapo si no lo es? Oye, transmite muchísimo y sé que hay retoque en la voz. ¿De qué me sirve ser feliz si no lo ves? Oye, qué sorpresa, ¿no? Es una balada pop electrónica. La voz transmite, siendo la versión en estudio y habiendo retoque en la voz, que al principio parecía que no porque se escuchaban matices en la voz, pero sí que tenía retoque. Y que la voz ya me transmita en estudio y estando retocada con efectos, eso dice mucho de él. Y que nos podemos llevar una gran sorpresa de cómo canta en directo y emociona y además de momento solo llevamos canciones de distintos géneros pero bailables, entonces una balada destaca muchísimo. Y si él encima es capaz de transmitir y emocionar, puede que nos llevemos una gran sorpresa aquí, incluso aunque no sea la canción que más nos guste o favorita, porque al final eso ayuda y resalta. Recordar, por ejemplo, es cierto que Chanel hizo una de las mejores actuaciones dentro de su género en Eurovisión, pero también le ayudaba muchísimo que no tenía competencia ese año porque había muchísimas baladas. Entonces aquí es al contrario. Tantas canciones distintas, tal, 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 una balada, y que te sepa emocionar,
eso destaca una barbaridad. O sea, yo no infravaloraría esta propuesta para nada, ¿eh? Para nada la infravaloraría porque aquí tiene un punto fuerte, porque como no nos encontremos más baladas, que sé que está la de Lucas, no sé si hay alguna más. Uh, sí, emociona, puede sorprender, o sea, nos podemos llevar una sorpresa. A ver, de momento el recap sirve para ver quién destaca y quién no destaca. De momento me estoy llevando la sorpresa de que la mayoría me están gustando, quizás la que menos me gusta es la de Mala Feminista. Y otros años, ya en el recap, ya digo, esta no, 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 esta sí, esta. Y de momento es como todas siguen un mismo nivel. O sea, estamos en un nivel medio alto. A ver si llegamos a las de nivel ganador, por ejemplo, y mantenemos ese nivel medio alto y no me aparecen ahora niveles de... Seguimos. ¡Uh! Vale, 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 esto promete. Ostras, viene muy cañero, J. Cabello. Ay, qué corto. Esto se me ha quedado súper corto. O sea, realmente no soy capaz de decir qué es esta canción. Pues fíjate, así, flipándome. Me ha dado un toque de ritmo a carioca o ritmos del afrobeat, etcétera. Esto promete mucho, pero muy, muy cañero. Sé que él es bailarín, sé que él es profesor de baile, entonces sabe, claro, cantar y bailar a la vez, sí, porque estuvo en Cover Night, pero bailar a nivel alto, tipo Chanel, tipo que sorprenda, y, o sea, cantar y bailar a la vez, porque con este ritmo es de bailar heavy, y eso es un punto fuerte, porque estamos acostumbrados, tanto en el mundo del pop como en Eurovisión, de ver a las divas, a las mujeres, cantar y bailar a la vez y hacer coreografías imposibles con acrobacias, etcétera. A los hombres, no. Aunque parezca una tontería, sí que han habido varios hombres en Eurovisión que han bailado, pero no a ese nivel. No a ese nivel. Entonces, que te aparezca uno al nivel de las divas, es decir, Chanel, Noa Kidel, Eleni Foureira, que son las últimas referencias en ese género en Eurovisión, eso va a sorprender porque es algo que no se esperan por un hombre, porque nunca suelen llevar ese nivel. Entonces, profesor de baile y este pedazo de ritmo, African Beat, Carioca, que acabo de ver. Vale, J. Cabello creo que le pongo ahora mismo en el número uno y prioridad para escuchar. Porque aquí puede haber algo muy, muy, muy poderoso si se hace bien. De momento le pongo en mi número uno de prioridad para escuchar. La primera, de momento, porque aquí puede haber algo gordo. Es decir, algo gordo del show que puede montar lo que me puede imaginar. La canción en este trozo, no algo gordo en plan que la canción me ha parecido un temazo, un Winner Alert, sino de lo que me puedo imaginar que puede hacer con esa canción. Porque sí que es cierto que lo que he escuchado me llama la atención, hasta ahí. O sea, quiero decir, algo gordo por lo que creo que puede montar y puede derivar en directo. No porque la canción crea que vaya a ser un Winner Alert, que es distinto, pero bueno, cuando la escuche entera lo veré. Sigo. Play. Tum, tum. Que mira el ritmo. Se le da para hacer, pero coreografía heavy, heavy, ¿eh? Kingdom! Vale, la más pegadiza de todas de momento. Vale, radiable, pop, pegadiza. ¡Uh! Vale, es precisamente lo que me esperaba de Kingdom, es decir, que ellos fueran a traer el hit de esta edición. Es cierto que no sé si habéis escuchado las otras opciones que han presentado los otros años, y es cierto que los estribillos de Confieso y Ataque me parecían mucho más pegadizos, mucho más heavies y mucho más hitazos que este. Pero la tendré que escuchar entera. Pero de momento es el estribillo más pegadizo, el más pop, el que se te queda en la cabeza el primero y el que suena hit, pero claro, no suena un super hit noche entera, 7 platinos u 8 platinos, no sé cuántos platinos llevará ya. No, a ese nivel tan fuerte, no. Pero de ser muy pegadiza con la promoción del Benidorm Fest, etcétera, disco de oro, disco de platino, que ya para ellos es bastante, porque que ya para ellos imagino que sería bastante y dirían, ojalá se cumpla y consigamos disco de oro o disco de platino. Sí suena, y solo con el primer estribillo. Lo mismo, no me suena canción ganadora,
pero bueno, no, es que no me es una canción ganadora, a no ser que me lleve una sorpresa en el resto de la canción, porque este tipo de canciones pop pegadizas suelen ser iguales de principio al final, pero sí que es lo que esperaba, que ellos fuesen a traer un hit. No me suena a hitazo, pero sí que me suena a, sí, a un éxito moderado, sí, sí, ya veremos. De momento, J. Cabello, Carla, Daniela y Celine. Son mi top 4 y mi prioridad de escuchar de momento en cuanto a potencial para Eurovisión. Ahora, potencial de hit, creo que Kingdom de momento es el que más tiene. Seguimos. Es muy pegadiza, ¿eh? La voy a poner en prioridad para saber si es un hit. Estoy llorando por ti, hola. Es muy similar. Además, tiene un ritmo 90 igual. Uh, Buen falsete. Oh, oh, oh. Vale, lo mismo. No es que me suene a hit, no es que me suene a ganadora, pero oye, ahí, aunque no lo parezcan, porque la mayoría, salvo la de Henry de momento es balada, son todas rítmicas de baile, son todas de géneros distintos, porque esto realmente es 90s. O sea, esto es pop electrónico, sí, sí, pero de los 90 y encima además, estoy loca por ti. Lo ha dicho de una forma muy similar al estoy llorando por ti. Luego, claro, se iba completamente distinta el ritmo electrónico de una al de otra. Ha hecho un falsete bastante interesante que me hace pensar, por favor, no me decepciones, que hay una voz potente y una voz potente bajo una base electrónica. Eso en directo queda muy, muy bien. En este caso, fíjate, con Carla ha dicho, me suena a pop electrónico, pero no básico. ¿Por qué? Porque tiraba un sonido más clap y he dicho que la producción es muy buena. Sin embargo, en este caso, quizás porque es un estilo más noventas, sí que diría que esto es un sonido electrónico más básico. ¿En qué sentido? Que es más escuchado, no es una electrónica que me sorprenda más o me parezca moderna, sino porque me lleva a otras canciones. Por eso no le veo quizás ese potencial de hit, aunque me parece muy pegadizo y me parece muy interesante. Porque toda esa base electrónica que va creciendo, que igual luego se puede ir al techno o al house, me parece más similar a otras canciones. Pero la voz, una gran sorpresa, me parece muy buena, sonaba muy limpia, muy potente. Otra vez me gusta y tengo ganas de escucharla entera, aunque así en este trozo. Pero es que el problema es que ninguno de los estribillos, al final, la canción te tiene que entrar desde el inicio, te tiene que llamar la atención desde el inicio y te tiene que conquistar en el primer estribillo. Ese es el código y, digamos, el secreto de una canción ganadora. Que desde el inicio digas, me gusta, un interesante, no me decepciones y que en el primer estribillo, plus, ya te conquiste y luego ya termina de reventarlo hasta el final. Y el problema es que ninguno de estos estribillos tiene esa cosa de, me encanta, es que quizás ese es el fallo. Son estribillos pegadizos, ya sea por la melodía, ya sea por el instrumental, pero ninguno es ese estribillo apoteósico que te conquista. Entonces puedes decir, wow, ganador. Quizás ese es el fallo, pero es un nivel medio alto. O sea, es un nivel alto, no me parece un nivel flojo. Claro, ahora tengo que escucharlas enteras para analizarlas y ver el potencial y qué potencial hay, básicamente. Play. ¿Y ves? Es que aquí puedo hacer incluso beltings. ¡Ole! Ostras, está bien, es potente. ¡Nena! ¡Hala, hala, hala, hala! Pero, a ver, ostras. A ver, tengo sentimientos contradictorios. Llama la atención absolutamente por la voz y los tambores, creo que eran tambores o golpes de música. Entonces es como un drama, súper drama. O sea, tanto por la voz, era flamenco. Incluso te diría que era una saeta. Entonces eso se canta que suena gritado, pero no es gritado. Entonces se canta como gritado, que eso ya es muy estridente y a las personas que no le gustan las grandes voces o voces gritadas les puede echar para atrás. Entonces teníamos esa pasión que podía sonar gritado unido con tambores, golpes de música, trompetas. Entonces era muy llamativo y quizás puede sonar muy estridente si la música está muy alto y
realmente lo que tiene que estar por encima es la voz sin sonar gritado, así que espero que la chispa tenga un gran control de la voz porque realmente lo que pasaba aquí es que la música está más alta, entonces realmente la voz va a sonar emocional. O sea, es que, guau, es que esto es una propuesta que realmente aquí lo clave es la voz. Pero quiero decir que está muy dramatizado, es decir, una voz muy pasional y me da miedo que la música la tape y nos quite la emoción que pueda transmitir la voz porque, wow, se han pasado mucho con las trompetas, con los tambores, con los golpes, pero esa producción mola, porque se aleja un poco de lo que es el flamenquito. Claramente es la que más llama la atención de todas. Ahora me quedo con la pregunta de, ¿esto era el estribillo? ¿Qué parte era? ¿Esto llamará la atención? ¿Tendrá un estribillo poderoso para seguir? Claro, porque imagínate 3 minutos así con esa voz, esto deja boquiabierto, vamos, de un jurado, iba a decir una grosería, se le cae el al jurado, o sea, imagínate una voz así, los 3 minutos. Luego, claro, luego lo importante es la canción, porque si es una canción que no es consumible o enganchable, como nos pasó con Blanca Paloma y EAEA, o como pasó el año pasado con Noruega, que era esa mezcla de folk y rock, claro, EAEA era tan impresionante vocalmente que el jurado la correspondió y le puntuó no tanto como pensábamos o se merecía, pero al final novena. Pero sin embargo en Noruega no, porque sonaba muy gritada todo el rato. Entonces a eso voy. Tengo que escucharla entera para que no peque de sonar gritada todo el rato, o sea, a ver si te satura o no, o si es bonita, o si emociona, y por lo tanto, aquí hay un potencial, porque de momento es la única que ha venido sirviendo voz y encima llamativa. O sea que J. Cabello y La Chispa me las pongo de las primeras para escuchar y desgranar el potencial que pueden tener. La voz rota. ¿Ves? Es que la música está muy alta, hay que equilibrarlo. ¡Qué voz! ¡Qué voz, cariño! ¡Qué voz! Siento que lloro y que te extraño y que te vuelva a Esto es ver muy como si interesante. fuera ayer otra vez. Es muy interesante porque con Henry he dicho, tenemos la primera balada que destaca, la de Henry, claro, venir de tantas canciones tan rítmicas, esa balada ha destacado más, pero sin embargo, aquí la voz de Lucas me parece mucho mejor, o sea, aquí ha llegado unos timbres bastante interesantes, pero quizás no me ha parecido tan emocional, pero es una voz para lucirse, o sea, es la típica voz, o sea, cuando digo que es una voz para lucirse no significa que todos los cantantes que tengan una gran voz van a ser bien puntuados en el jurado, porque también depende, uno, de su canción y dos, también depende porque no todas las grandes voces son voces que impresionan, no saben utilizarlas de tal forma que impactan. Tiene un timbre de voz que su vibrato sí que impacta. Ese agudo que ha hecho era, aparte de emocional, era muy sorprendente, muy impactante. Entonces esa voz que tú la escuchas y ya alarga el agudo con el vibrato y dices, wow, y aplaudes. Entonces tiene ese efecto de impresionar y por lo tanto que transmite con su voz y te impresiona y ese efecto wow que aplaudes, básicamente. No sé cómo explicarlo. Y luego, aparte, el factor emocional, que es una canción dedicada a su madre que ha fallecido. Entonces, si ya te mete una puesta en escena emocional y aquí hay una gran voz y de momento solo llevamos canciones de espectáculo hasta que han llegado La Chispa y Lucas. Y hay que recordar que tanto en el Benidorm Fest como en Eurovisión hay un jurado que vota un 50% que es súper relevante. Yo siempre me repito muchísimo con el jurado, pero es que siempre recibo comentarios con estás obsesionadísimo con la voz y esto no es la voz. Ya claro, y luego Nemo, luego Lorin, luego Sunrider, que al final hay un requisito que se llama capacidad vocal, que si tienen un temazo y es una canción donde se lucen vocalmente, barren, es que barren a los demás. Entonces, estas son las dos primeras propuestas que nos hemos encontrado. Bueno, la de Cube tengo que escucharla porque había unas notas bastante interesantes que veremos. Entonces, son las dos primeras propuestas que me he encontrado donde la voz puede barrer a los demás, porque de momento eran todo propuestas de show, que también una propuesta de show, canta y baile también va muy bien, pero claro, ahí tienen que demostrar más cosas para que el jurado les puntúe mejor. Entonces, a Lucas y a la Chispa hay que tenerles con ojo, porque se pueden destacar bastante en el jurado, porque el resto, la clave es la puesta en escena y el show. Entonces, si decepcionan, o al final el jurado va a tener que elegir en los shows que más les gusta para desempatar al resto de propuestas que son todas iguales. Pero aquí
Lucas y la Chispa es por voz. Si la voz en su día está perfecta y emociona, se colocan por delante, pueden barrer a los demás. O sea, esto no es tontería. Quizás la canción no es la que más me ha gustado, pero aquí tiene un factor relevante con el jurado que hay que estar atento. Al final es que me interesa escuchar todas las canciones, salvo dos o tres que en el recap no me llaman la atención, todas al final tengo curiosidad por saber X cosas y analizarlas bien para saber su potencial. Entonces, de momento me parece una edición interesante porque todas están a un mismo nivel, salvo dos canciones que ya he dicho. Entonces, eso lo hace interesante. Vamos a continuar, que me quedan ya muy pocas, a ver si me llevo alguna sorpresa más. Y que te vuelva a ver como si fuera ayer otra vez. Esto va a emocionar, cómo sepa transmitir. ¿Vale? Sí, completamente te lleva a música italiana, al disco italiano. Ay, jope, qué corto, por Dios. Pues me ha gustado mucho, completamente cumple lo que dice el título, cumple lo que te esperas, cumple su función, canción disco italiana, la voz, la verdad que me ha gustado también su timbre de voz, es cálido y de momento poco se puede decir, que sí que era pegadiza a primera escucha y bastante interesante. Y ha sido muy rápido, pero realmente me ha recordado a bastantes canciones italianas, así que cumple la función y también te diría que tiene un toque ochentero, no lo sé, lo descubriré cuando la escuche entera. Si te meto en mi camino, recuerda, yo estoy ¿Vale? aquí. Soy la diosa más odiosa que la La voz roca de pelo. impostada, Soy no me lo veneno esperaba. para ti. Cuando yo no Cambio. estoy aquí, todavía huele a mí. Vale, realmente este adelanto no dice mucho, lo que sí que dice es que hay un control vocal, algo que ya sabía porque la he investigado, se nota que la voz está impostada, entonces lo que significa que va a mostrar diversos rangos vocales a lo largo de la canción, cosa que es interesante, pero realmente lo interesante en este clip es por qué pone esa voz, es la voz, el por qué y es lo que me atrae. Quizás la melodía de la canción no me atraía tanto, pero tiene pinta que va a ser una canción que tiene muchísimos cambios. Entonces realmente un recap no le hace justicia, porque espero que ese trozo evidentemente no sea el estribillo o por lo menos que luego los estribillos cambien, porque si no, llama la atención por la voz y lo diferente que es, pero ahí se queda. Melomana tiene una de las mejores voces de esta edición y ya en este trocito se escucha, aunque parece que no ofrece nada, pero sí que está ofreciendo. Así que solo me falta escucharla entera. Es que realmente este trozo no hace justicia a lo que es su canción. Melody! ¿Vale? Una base electrónica un poco básica también. Aquí me pasa un poco como con Carla. Vale, aquí me pasa un poco como con Carla, que la voz, creo que el instrumental está más alto que la voz y descompensa un poco, pero al final Melody tiene una voz muy poderosa, muy potente en directo, entonces realmente en eso no va a haber problema porque ella va a sacar más voz en directo y va a dar esa potencia que necesita, pero claro, que en la canción me pase eso, no sé si es cosa de la calidad de RTV Play o la canción original va a ser así porque se escucha las voces más bajas, la música más alta. Lo que me ha parecido interesante del trozo de Melody es que es una canción pop, pero no es una canción de pop básica en el sentido que no tiene un estribillo pegadizo o con una frase que se repite constantemente, sino tenía mucha letra y letra distinto, lo cual es interesante porque se ocurre la letra, pero claro, eso dificulta más que se haga más pegadiza siendo una canción pop. Pero sí que el estribillo estaba muy marcado por una base que era muy poderosa, muy fuerte, y sabiendo la potencia de voz que tiene Melody, me imagino que irá creciendo, creciendo, creciendo la canción y la fuerza y la potencia. Entonces, realmente creo que en este caso, como pasa en muchas otras canciones, como la de Melomana, este clip o el primer estribillo no hace justicia a lo que va a venir, o yo me imagino, porque sé que es cierto que la de Melody se notaba que había mucha potencia que iba a venir después por la base electrónica, digo. Entonces, claro, este estribillo no es el que más me ha llamado la atención en este recap, pero claro, es que conociendo a Melody como artista, sé que ella es capaz de darle la vuelta y en directo hacer que sea el que más destaque. Entonces, claramente, ahora mismo no me destaca. O sea, escuchando este recap, si yo soy un extranjero, a mí no me llama la atención, no sería una canción a la que yo le diera prioridad.
Pero claro, nosotros que la conocimos, yo sé que tengo que escuchar la canción entera porque tengo que analizarla porque sé que en directo esta canción se va a multiplicar por dos o por tres por las tablas, la fuerza escénica y la potencia y la voz que tiene Melody. Entonces, no destaca en el recap ese resumen, pero yo no la descarto, la escucharé como a todos y veremos si me llevo una sorpresa con ella o no. ¿Ves? Aquí ella, este vibrato, el huracán lo va a hacer más impresionante en directo. ¿Vale? Las voces también muy bajas, muy flojas. Las trompetas, ¿vale? También en adelanto suena muy poco, pero mismo problema con las canciones electrónicas, con Melody, con Sony y Selena y con Carla. La música se come las voces. Entonces las voces no está bien masterizado eso, o es problema de RTV Play. Entonces, porque estoy con los cascos y que me cuesta escuchar la voz, eso es malo. Porque luego al final, aunque mucha gente descubre las canciones en directo, luego van a escuchar la versión en estudio. La versión en estudio tiene que sonar bien. Lo mismo, no me parece un estribillo que a primera escucha enganche. También es cierto que ninguna de ellas tiene una voz poderosa, pero es cierto que sí que Sonia tiene una voz muy distintiva, un timbre de voz muy distintivo, que siempre destaca en las canciones de Sonia y Selena. Es cierto que aquí en este estribillo, tal y como estaban las dos voces al unísono, no destacaban, no sé, no me parece un estribillo poderoso para una canción de verano y para una canción pop y de unas artistas que se han dedicado básicamente a hacer canciones pop pegadizas. Es cierto que el detalle de las trompetas, sin llegar a ser parecida a las trompetas de Yo quiero bailar, es un buen guiño y me ha gustado, pero tengo que escucharla entera para ver qué más puedo decir, pero de momento sé que con el recap, que al final son los estribillos, es como se vende la canción, realmente las que menos destacan son la de Chica Sobresalto, la de David y la de Sonia y Selena. Veremos si cambio de opinión cuando escuche las canciones enteras. Vale, pues ahora he vuelto a escuchar el recap de seguido sin interrupciones y realmente confirmo lo que he dicho en esas primeras escuchas. Realmente creo que hay tres canciones, no que destacan, sino que siento que pueden tener potencial para Eurovisión. Solo tres canciones de las 16 a primera escucha del estribillo en el recap. Luego a ver si cuando las escuche enteras me lleve sorpresas. Pero esas tres canciones son la de La Chispa, porque realmente la voz y el instrumental que mezclan ese drama, lo potencian, lo exageran, es muy llamativo, súper llamativo. Entonces me queda simplemente saber si tiene un estribillo que te puede enganchar, si realmente a primera escucha es consumible y no pasa como pasaba, por ejemplo, con EAEA u otras canciones en Eurovisión. Entonces, por eso creo y siento que tiene potencial. La de J. Cabello, porque creo que tiene un ritmo muy poderoso que favorece muchísimo para un show y que él además es profesor de baile, es bailarín, por lo tanto es un perfil muy interesante. Entonces, tengo que escucharla entera a ver si ese potencial que creo que tiene lo tiene de verdad la canción, y la de Daniela Blasco por las mismas razones que la de J. Cabello. Luego también es cierto que la de Lucas, por marcar una cuarta más, me parece muy interesante porque tiene un vozarrón y he explicado lo importante que son los jurados. Entonces creo que si existe ese factor emocional, podría destacar. Entonces realmente digamos como que esas cuatro son mi prioridad para escuchar. Y luego hay varias canciones que me han gustado mucho el estribillo. Entonces por lo tanto tengo que escucharlas enteras para ver si realmente subo a más canciones como potencial para Eurovisión, o si esas cuatro se me mantienen y bajo alguna, y si algunas se me añaden, como por ejemplo tengo que escuchar la de Carla, la de Melody, la de Cube, etcétera, porque no es tan mal y a lo mejor con la canción entera me llevo una sorpresa. Así que este es mi pensamiento inicial al escuchar el recap de las canciones que nos pueden representar a España en Eurovisión. Imagino que muchos de vosotros ya las habéis escuchado todas enteras, así que irme diciendo en comentarios cuál os gusta más, cuál es vuestra favorita, si con las canciones enteras habéis visto un winner alert, si sentís que una canción
tiene potencial para que yo vaya avanzando, porque yo voy a escuchar esas 4 que os he dicho primero, pero luego para variar el orden según las que me digáis. Entonces, id diciéndome en este vídeo, en comentarios, cuáles son las mejores en vuestra opinión para que yo vaya adelantando, porque me iré grabando a las canciones enteras poco a poco, porque ya sabéis que mis vídeos son muy largos, mis análisis, entonces voy a tardar. Entonces, para ir subiendo las que más prioridad tengan primero. Así que, pero de momento os puedo dejar este aperitivo porque sé que como voy a tardar, pues este año he preferido reaccionar al recap y grabarme para ir ofreciendo algo mientras voy escuchando y analizando todas las canciones poco a poco. Así que nos vemos en esas reacciones. ¡Chao!